5 de junio de 2007. Un café en un suburbio costero de Atenas, Grecia. Un hombre corpulento, de mediana edad, intenta pasar desapercibido bajo una peluca de pelo oscuro, mal ajustada y evidente. Es Antonio Sagi Mokbel, el fugitivo más buscado de Australia, con una recompensa de $1 millón por su cabeza. Durante más de un año, ha sido un fantasma, un espectro que se desvaneció en mitad de un juicio por narcotráfico en Melbourne. Pero la cacería internacional ha terminado. La imagen de su arresto, con esa peluca absurda, se convierte en un ícono instantáneo, un símbolo del fin de una era. La peluca es más que un disfraz fallido. Es una metáfora del desmoronamiento de un cerebro criminal, que una vez fue conocido por su meticuloso control. Es la reducción de un temido general del hampa a una figura casi caricaturesca. El despojo visual de un poder que se creía absoluto. Casi 2 décadas después, el 4 de abril de 2025, otro Tony Mokbel emerge a la luz pública. Sale de un tribunal de Victoria, no como un capo desafiante, sino como un hombre de 59 años, frágil y visiblemente disminuido. Un monitor electrónico rodea su tobillo. En 2019, un brutal apuñalamiento en la prisión de máxima seguridad de Barwon le fracturó el cráneo y le provocó una lesión cerebral traumática, dejándolo con secuelas neurológicas permanentes. Su liberación no es por buena conducta, es la consecuencia directa de uno de los mayores escándalos en la historia judicial de Australia, el caso Lawyer X. Se reveló que su propia abogada, Nicola Gobo, actuaba como informante de la policía. Un error judicial sustancial que corrompió sus condenas desde la raíz. La transformación física de Mokbel, de un poderoso capo a un recluso con daño cerebral, refleja la transformación de su propio caso legal. Es, simultáneamente, un narcotraficante condenado, responsable de un daño social incalculable, y la víctima de un sistema de justicia que pervirtió sus propias reglas para atraparlo. Esta dualidad presenta una paradoja incómoda. ¿Puede la justicia lograda por medios ilegales seguir llamándose justicia? Esta es la historia de cómo un inmigrante de una familia trabajadora que comenzó con una pizzería en los suburbios de Melbourne se convirtió en el arquitecto de un imperio de anfetaminas. Cómo construyó una organización criminal conocida como The Company, que operó con una impunidad asombrosa durante uno de los conflictos más sangrientos de Australia, la Guerra de Pandillas de Melbourne. Y de manera crucial, como el mismo aparato estatal que juró derribarlo, la Policía de Victoria, incurrió en una conducta tan profundamente errónea que terminaría por socavar su mayor victoria y potencialmente dejar en libertad a su objetivo más preciado. Esta no es solo la biografía de un gángster, es la autopsia de un sistema en crisis. La historia de Tony Mokbel comienza lejos de Australia. Nació el 11 de agosto de 1965 en Kuwait, hijo de padres libaneses cristianos que huyeron del conflicto sectario que precedió a la Guerra Civil Libanesa. A los 8 años, la familia emigró a Melbourne, estableciéndose en el suburbio obrero de Brunswick. Su padre trabajaba en una fábrica de Ford, su madre en un matadero. Sin hablar inglés, el joven Antonios luchó por adaptarse en la escuela. Un forastero en una tierra nueva, encontrando un respiro solo en el fútbol australiano. El 11 de agosto de 1981, en su 16º cumpleaños, su mundo se fracturó. Su padre se ahogó en la playa de Bondi en Sydney. Mokbel reflexionaría más tarde que ese evento lo dejó resentido con el mundo. Abandonó la escuela. Un perfil psicológico, realizado años después en prisión, identificaría este momento no solo como un trauma, sino como el momento decisivo de su vida. Antes de la muerte de su padre, no tenía antecedentes penales. La tragedia no fue solo una pérdida personal. Fue la herida fundacional de su visión del mundo. Una traición del destino que engendró un profundo resentimiento
y un rechazo a las reglas de una sociedad que percibía como arbitraria e injusta. Su carrera criminal puede entenderse como un intento de imponer su propio orden y control en un mundo que le había asestado un golpe caótico. A los 18 años llegó su primer arresto por una pelea callejera, el inicio de una larga lista de condenas por asalto, amenazas de muerte y resistencia a la autoridad durante la década de 1980. Para entender el ascenso de Mock Bell, es necesario comprender el ecosistema criminal en el que germinó. El Hampa de Melbourne, en la década de 1990, era un crisol de facciones. Por un lado, estaba la Carlton Crew, de base italiana, liderada por figuras como Alphonse Gangitano y Mick Gatto, centrados en la extorsión y el narcotráfico. Operaban desde su bastión en Lygon Street, la pequeña Italia de la ciudad, y eran aliados de la poderosa familia Moran. Los Moran, con Louis, Mark y Jason a la cabeza, tenían sus raíces en las violentas guerras sindicales y controlaban el tráfico de anfetaminas. Su principal rival era Carl Williams, quien lideraba su propio sindicato. Conocido como el asesino con cara de bebé, Williams se especializó en la producción y distribución de anfetaminas, librando una guerra de exterminio contra los Moran y la Carlton Crew. En este volátil escenario emerge Tony Mock Bell. Su organización, The Company, operaba como una corporación centrada en la importación y fabricación a gran escala de drogas sintéticas y un extenso lavado de dinero. Estratégicamente, Mock Bell se alió con Carl Williams, combinando su cerebro empresarial con la brutalidad de Williams para dominar el submundo de Melbourne. Tras dejar la escuela, Mock Bell pasó por trabajos menores: lavaplatos, empleado de tienda. A los 19 años compró un pequeño bar de leche. A los 22, una pizzería con su hermano. Estos negocios legítimos le proporcionaron una fachada y sus primeras lecciones de comercio. Pero su verdadera ambición yacía en otra parte. El momento decisivo llegó en 1992. Fue condenado a 12 meses de cárcel por intentar sobornar a un juez del Tribunal del Condado. Esta primera experiencia significativa en prisión no lo rehabilitó, lo radicalizó. La experiencia de ser castigado por intentar corromper el sistema pareció enseñarle una lección perversa. Para vencer al sistema, necesitaba operar a una escala que lo hiciera inmune a él. Al salir, se sumergió de lleno en el narcotráfico a gran escala, inicialmente para financiar un creciente hábito de juego, pero pronto con un objetivo mucho mayor en mente: construir un imperio. Tony Mock Bell no era un matón callejero, era un hombre de negocios. Su genio no residía en la violencia, sino en la organización. Fundó un sindicato de drogas al que llamó The Company, una operación sofisticada y estructurada como una corporación, con él mismo como el director ejecutivo, el general. Dejó atrás el cannabis para centrarse en productos de mayor margen, anfetaminas y éxtasis. La escala de su ambición era industrial. En 1997, un laboratorio de drogas que operaba, valorado en $78 millones, explotó con él dentro. Salió ileso y sin cargos, un presagio de la suerte y la audacia que definirían su carrera. A finales del año 2000, su capacidad logística era tal que organizó la importación de un cargamento de efedrina suficiente para producir drogas con un valor en la calle de $2.000 millones. Los informes policiales lo describían como un cartel criminal, altamente consciente de la vigilancia, que utilizaba múltiples teléfonos y poseía un conocimiento sofisticado de la legislación para explotar sus lagunas. Mock Bell representaba una nueva estirpe de criminal, el narcocapitalista corporativo. Pero todo imperio necesita un ejército. En 2002, Mock Bell encontró a su verdugo, Carl Williams, un traficante de anfetaminas de bajo nivel con una apariencia engañosamente afable. Estaba en una guerra personal de exterminio contra la familia Moran.
después de que Jason Moran le disparara en el estómago en 1999 por una deuda de drogas. Mokbel y Williams, Irún, presentados por un amigo en común, formaron una alianza de conveniencia, una simbiosis perfecta y aterradora. Mokbel, que consideraba los asesinatos como malos para el negocio, tenía el capital y la visión estratégica. Williams, el asesino de cara de bebé, poseía la crueldad y la voluntad de eliminar a sus rivales. Mokbel era el director ejecutivo, Williams, el ejecutor. Juntos, formaron una entidad criminal completa que las facciones de la vieja guardia, fracturadas y ancladas en viejas rencillas, no pudieron resistir. Su asociación fue el motor que impulsó la fase más violenta de la guerra de pandillas. La prueba definitiva de su colaboración fue el asesinato de Louis Moran, el patriarca del clan, en marzo de 2004. Las autoridades alegaron que Mokbel y Williams financiaron conjuntamente el golpe, ofreciendo $150,000 a los sicarios. Con los millones de dólares que fluían de su imperio de drogas, Mokbel se enfrentó a un problema clásico: cómo limpiar el dinero sucio. Su estrategia no fue solo ocultar su riqueza, sino incrustarla en el tejido de la sociedad de Melbourne. Lavó más de $2 millones a través de un conocido burdel en el centro de la ciudad, at the top of the town. Pero su verdadera pasión y su principal canal de lavado fue la industria de las carreras de caballos, el deporte de los reyes. Durante casi una década, utilizó agentes de apuestas para realizar enormes apuestas en su nombre, blanqueando millones. Su influencia se extendió a la propiedad de caballos de carreras, a los que bautizaba con un humor macabro. Uno se llamaba Frosty the Snowman, un término de la jerga para las drogas. Otro de sus negocios, una boutique de moda, se llamaba Love of Style and Design, cuyas iniciales formaban la palabra LSD. Al convertirse en una figura prominente en los hipódromos y en los círculos sociales de moda, no solo estaba limpiando su dinero, estaba limpiando su imagen, construyendo un capital social que lo hacía parecer intocable. La infiltración de Mokbel en sectores legítimos demostró el poder corrosivo del narcodinero, desdibujando las líneas entre el AMPA y la alta sociedad, y mostrando cómo su influencia se filtraba mucho más allá del mundo del crimen. Para 2003, las calles de Melbourne se habían convertido en un campo de batalla. Los asesinatos a plena luz del día eran habituales, y la confianza pública en la policía se erosionaba con cada nuevo titular. En respuesta, la policía de Victoria creó la Purana Task Force, una unidad de élite con recursos sin precedentes. Su objetivo inicial era resolver los 29 asesinatos sin resolver y detener la sangría. Purana representó el contraataque del Estado, una declaración de guerra total contra el AMPA. Emplearon tácticas de contrainsurgencia, vigilancia masiva, con miles de horas de escuchas telefónicas y seguimiento físico, el cultivo de informantes de alto nivel y una innovadora estrategia de guerra financiera en colaboración con la Oficina de Impuestos de Australia para atacar la riqueza inexplicable de los gánsteres. Tras desmantelar con éxito el sindicato de Carl Williams, la mira de Purana se fijó en el premio mayor, el hombre que consideraban el cerebro de todo el comercio de anfetaminas, Tony Mokbel. En marzo de 2006, el cerco se estaba cerrando. Mokbel estaba en pleno juicio por la importación de 2 kilos de cocaína, un caso conocido como la Operación Plutonium. Mientras estaba en libertad bajo fianza, recibió un soplo. La Purana Task Force estaba a punto de acusarlo formalmente de los asesinatos de Louis Moran y otro traficante, Michael Marshall. La fuente de esta información crítica se convertiría, años más tarde, en el epicentro del escándalo que haría tambalear al sistema judicial. Según Mokbel, fue su propia abogada, Nicola Gobo, quien le advirtió de los cargos inminentes y le aconsejó huir. Después del 19 de marzo,
Tony Mockbel desapareció. En ese momento, parecía el acto de pánico de un hombre culpable. En retrospectiva, fue un acto basado en información privilegiada, supuestamente proporcionada por su abogada, que al mismo tiempo trabajaba para la policía. Este es el momento exacto en que la narrativa criminal de Mockbel y la narrativa de corrupción del sistema de justicia se entrelazan para siempre. La fuga fue una obra maestra de logística criminal. Primero, se escondió en una casa de campo en Bonnie Doon, Victoria, mientras sus asociados compraron un yate de 17 metros, el Edwena, por $350,000. El yate fue transportado en camión a través de todo el continente, desde la costa este hasta Fremantle, en Australia Occidental. Mockbel fue conducido en secreto a través del país para encontrarse con él. La embarcación fue modificada con un escondite y tanques de combustible más grandes. Con una tripulación de marineros griegos, zarpó el 11 de noviembre de 2006. El 24 de diciembre, día de Nochebuena, Tony Mockbel llegó a Grecia. Viviendo en un apartamento junto al mar en Atenas bajo el alias de Stephen Papas y con una nueva apariencia, gracias a su ahora infame peluca, Mockbel continuó dirigiendo The Company por teléfono. Pero la policía estaba escuchando. Gracias a las escuchas y a los confidentes, supieron que tenía una cita en el Delfinia Café. El 5 de junio de 2007, la policía griega, en colaboración con la australiana, organizó una falsa redada de inmigración en el local. Lo arrestaron sin incidentes. Lo que siguió fue una prolongada batalla de extradición. Mockbel luchó en los tribunales griegos, en los tribunales federales australianos, e incluso llevó su caso al Tribunal Europeo de Derechos Humanos. En un giro extraño, el Líbano, país del que Mockbel también es ciudadano, solicitó su extradición simultáneamente, una medida que los expertos describieron como extraña y que alimentó la especulación de que Mockbel había sobornado a funcionarios libaneses para crear un refugio seguro, ya que el Líbano no lo extraditaría a Australia. Finalmente, todos sus recursos legales se agotaron. El 17 de mayo de 2008 fue puesto en un jet privado Gulfstream, con un costo para los contribuyentes de $450,000, y enviado de vuelta a Melbourne para enfrentar la justicia. Su capacidad para huir al otro lado del mundo, continuar operando su negocio y librar una batalla legal en múltiples jurisdicciones internacionales, demostró que no era un simple jefe criminal local. Era un actor en el escenario del crimen organizado transnacional. A su regreso, Tony Mockbel fue directamente a prisión para comenzar a cumplir una condena de 12 años por el caso Plutonium, del que había sido condenado en ausencia. En julio de 2012, recibió su sentencia definitiva. Tras declararse culpable de 3 cargos masivos de narcotráfico relacionados con The Company, operaciones conocidas como Quills, Orbital y Magnum, fue condenado a 30 años de prisión, con un mínimo de 22. El juez describió su arrogante desprecio por la ley y su enfoque empresarial del narcotráfico. El rey estaba encadenado. Su vida en la prisión de Barwon fue brutal. En febrero de 2019, 2 reclusos lo atacaron con cuchillos improvisados, apuñalándolo hasta 7 veces y pateándole la cabeza repetidamente. El ataque, supuestamente en represalia por un artículo periodístico que lo describía como un matón que había desbaratado una red de extorsión en la cárcel, casi le cuesta la vida. Sufrió una lesión cerebral traumática que requirió cirugía de emergencia y lo dejó con un deterioro cognitivo permanente. Mientras Mockbel luchaba por su vida y luego se adaptaba a una existencia carcelaria con daño cerebral, los cimientos del caso del Estado en su contra comenzaron a desmoronarse. El secreto peor guardado del sistema judicial de Victoria finalmente salió a la luz. Lawyer Case, la misteriosa informante que había ayudado a la policía a ganar la guerra de pandillas, fue desenmascarada como la propia abogada de Mockbel, Nicola Gobo.
se reveló que había sido una informante registrada de la policía de 2005 a 2009, precisamente el periodo en que lo representaba. Entregó a sus manejadores miles de informes, detallando las estrategias legales y las actividades criminales de sus clientes. El Tribunal Superior de Australia calificó sus acciones como una violación fundamental y espantosa de sus deberes, y la conducta de la policía de Victoria como reprensible. La policía, en su desesperación por ganar, había adoptado las tácticas del enemigo, el engaño, la traición y un desprecio flagrante por el Estado de Derecho. La línea entre la ley y el AMPA se había vuelto peligrosamente borrosa. El escándalo provocó la creación de la Comisión Real sobre la Gestión de Informantes Policiales, una investigación pública que costó a los contribuyentes más de $100 millones. El castillo de naipes comenzó a caer, y las apelaciones de Mogbel, ahora armadas con la prueba de la traición de Gobbo, comenzaron a tener éxito. El desmoronamiento legal de su imperio fue sistemático. Primero, su condena por importación de cocaína en el caso Plutonium, por la que recibió 12 años en ausencia, fue anulada en diciembre de 2020. Luego, en octubre de 2025, fue absuelto de traficar MDMA en el caso Quills. Para el caso Orbital, que implicaba incitación a la importación, su condena fue revocada y se ordenó un nuevo juicio. La única condena que se mantuvo fue la del caso Magnum, por tráfico de metanfetaminas, mientras estaba prófugo, ya que la corte determinó que el papel de Gobbo no había contaminado ese caso específico. Estas victorias legales, combinadas con su frágil salud y los 18 años ya cumplidos en prisión, constituyeron las circunstancias excepcionales que llevaron a un tribunal a concederle la libertad bajo fianza en abril de 2025. Hoy, Tony Mogbel es un hombre libre, aunque con estrictas condiciones. Su culpabilidad como narcotraficante es un hecho histórico, pero su historia se ha vuelto inseparable de la de un sistema de justicia que, en su afán por derrotarlo, traicionó sus principios más sagrados. El legado de Tony Mogbel, que es por tanto una profunda paradoja, es el arquitecto de uno de los mayores imperios de la droga en la historia de Australia, un hombre responsable de inundar las calles con narcóticos. Sin embargo, también es el catalizador involuntario que expuso uno de los mayores escándalos de la historia legal del país. Su caso forzó un doloroso examen de conciencia sobre la conducta policial y ha alterado permanentemente el panorama de la justicia penal en Victoria. La pregunta final, inquietante, es esta: ¿justifica la condena de un hombre como Tony Mogbel la corrupción de todo el sistema? Y si el sistema se corrompe para atrapar a un monstruo, ¿no ha creado en cierto modo otro?